Vamos a hacer un repaso ahora de lo mucho que nos ha dejado esta fecha al margen de la eliminación italiana, que seguirá siendo tema de conversación, como antes decía. España ha perdido el número 1 del ranking mundial. Yo creo que descorchaste, ¿no? Cuando te enteraste que el empatar contra Egipto y la victoria de Francia con Colombia le permitía a Francia colocarse en el número 1 del ranking. La última vez que Francia llegó como número 1 a un mundial ha sido de los peores mundiales que se recuerda de una campeona defensora, quedando fuera en la fase de grupos del Mundial de Corea-Japón. Dicho esto, España inevitablemente nos obliga hoy a hablar de dos cosas. Una, que quisiéramos no entrar en ella, pero habrá que hacerlo, y la otra, que es donde vamos a comenzar, que es el fútbol. Le han ganado a Serbia 3-0, han empatado con Egipto sin goles en un partido muy pobre. ¿Cómo puede España, Barak, llegar de la noche o del día a la noche con tanta facilidad? Bueno, es un cúmulo de cosas, ¿no? Es decir, el rival, aunque parece que no, es más disciplinado, más competitivo, defiende mejor. Para empezar, hay un rival. Segundo, hay un cansancio acumulado y desde mi punto de vista, cada historia es diferente, obviamente, cada grupo de trabajo es distinto. Aquí fueron convocados a dos partidos, necesitaban comprobar que están bien parados, que siguen en el nivel en el que han estado siempre. Hacen un partidazo contra Serbia y se relajan en el segundo partido sabiendo que están donde quieren estar. Yo tengo esa interpretación. Alexis, en el fútbol, puntualmente, tuvo una excepcional demostración contra Serbia y luego un partido donde daba la sensación que el compromiso les incomodaba a varios. Lamine Yamal ha jugado los dos partidos, además. Tomando en cuenta de dónde viene y hacia dónde va y sobre todo los compromisos que tiene su club, De la Fuente amigos no está haciendo en el Barça. Bueno, a ver, lo primero, respecto del caso de Lamine Yamal, Lamine Yamal se salta las fechas FIFA de octubre y de noviembre. Lamine Yamal no iba con la selección española desde la fecha FIFA de septiembre. Con lo cual, lo que ha hecho Luis de la Fuente es darle parte de los minutos que no pudo darle en esas dos fechas y que sí le dio a otros jugadores que eran o no eran del FC Barcelona. Realmente no creo que Luis de la Fuente esté muy pendiente de la procedencia de los jugadores, entre otras cosas porque la mayoría de los jugadores de la selección española vienen de dos clubes, que son el Barcelona y la Real Sociedad. Entonces, si el seleccionador estuviera pendiente de dónde viene este o de dónde viene el otro, de cuál es el club al que perjudico, realmente se volvería loco, porque hay una grandísima cantidad de jugadores. Son 8 los jugadores que ha llevado Luis de la Fuente de la Real Sociedad y 9 los que ha llevado del FC Barcelona en su periplo como seleccionador nacional, con lo cual realmente es complicado manejar ahí el tema de los tiempos. Y respecto a lo que pasó en el partido de ayer, pues yo creo que es bastante evidente, ¿no? Solamente hay que mirar la alineación titular que presenta ayer España, en la que España tiene un montón de gente que puede organizar el juego y ninguno de ellos estaba ya sobre el terreno de juego. No estaba Zubimendi, que estaba lesionado, no estaba Rodri, que salió en el segundo tiempo, no estaba Pedri, que salió en el segundo tiempo, no estaba Fabián, que está también lesionado, y al final España saca un centro del campo totalmente circunstancial, con jugadores, algunos que llevan bastantes años sin aparecer por la selección española, como es el caso de Carlos Soler, con un debutante, como es el caso de Barrenechea, con Dani Olmo, que es lo más parecido a un titular que tenía ayer España, pero sin ser titular, porque realmente creo que el centro del campo titular de España ahora mismo es Rodri, Pedri y Fermín. Yo creo que Dani Olmo queda ahí ahora mismo en un segundo plano, como empezó la pasada Eurocopa, aunque la terminó siendo titular, y desde ahí se explica que España no tuvo juego, no tuvo centro del campo, y el primer tiempo, incluso en muchos momentos, se vio superada por Egipto. Creo que eso tiene que ver con dos cosas. Lo primero es que Luis de la Fuente quería testar a otro tipo de jugadores, porque yo creo que los titulares, el equipo titular que va a presentar España en el primer partido contra Cabo Verde es el que vimos de inicio contra Serbia, con algún cambio en función de que se recupere o no algún jugador, pero ese es el equipo titular. Y ayer, pues, Luis de la Fuente creo que intentó hacer algún test, ver cómo congeniaban algunos jugadores que no son habituales en la selección española, y lo segundo,
que tampoco había gran cosa en juego. Es verdad que acaba subiendo Joan García a intentar, que eso me sorprendió bastante, a intentar rematar un córner para recuperar ahí el puesto 1 en el ranking FIFA. A mí me llamaron de la Federación Española el día antes por la mañana para que les hiciera un dibujo de cuáles eran las opciones de cara a terminar en cada una de las posiciones en el ranking FIFA, lo cual me sorprendió bastante porque digo, joder, tampoco es tan importante, ¿no?, llegar a una Copa del Mundo siendo 1, 2 o 3, sobre todo porque cuando las distancias son tan pequeñitas como las que hay entre Francia o Argentina y España, al final en el primer partido del Mundial todo eso se va a sacudir con la cantidad de puntos que se mueven en un Mundial, ¿no? Pero sí que es cierto que parece que había cierto interés en la Federación Española por llegar como número 1 a la Copa del Mundo, y eso se vio con esa acción final ahí de Joan García intentando rematar un córner en un partido amistoso, que es algo que yo no había visto nunca. Lo he visto en partidos de competición, pero en partidos amistosos no lo he visto más allá. Pero más allá de eso, creo que España ayer no tenía una necesidad perentoria de ganar, era la necesidad era más de dar descanso y de probar otro tipo de cosas, y por ahí, junto con una buena selección que tiene ahora mismo delante, como es el caso de Egipto, yo creo que por detrás de Senegal y de Marruecos y junto con Argelia probablemente es élite ahora mismo en África, y bueno, pues lo juntas todo y sale el partido que salió. Un partido, Alexis, que da pena, de verdad, tener que conversar sobre esto, pero es algo que ha dado la vuelta al mundo, y que, tomando en cuenta que España será sede del Mundial dentro de 4 años, que el Mundial lo comparte además con una nación islámica, cuya mayoría de ciudadanos practican la religión, son musulmanes practicantes, como es Marruecos, que es además con la que disputa si es sede o no de la final del Mundial, que después de lo visto ayer, deja a España muchos pasos atrás de poder conseguirlo. Por detestable que sea el evento, es necesario tomarlo en cuenta, porque hay que separar, creería, las variables. El fútbol no es un deporte violento. Se dice, no, la violencia en el fútbol. No, el fútbol no es un deporte violento. El fútbol es un deporte como todos. Es el deporte del escenario más grande que existe entre todos los deportes. Discutible si lo quieren hablar con cricket en la India, por ejemplo. Pero el fútbol a nivel universal es el deporte que más afición arrastra. Y es el que ofrece, por mayor frecuencia también, mayores escenarios para que dentro de ellos se escondan, o a partir de esconderse en una multitud lleguen personajes oscuros de nuestras sociedades a exponerse. En esto con que para expresarse hay libertad. Hay libertad para la expresión una vez si la expresión no cruza la línea de la ofensa a otro grupo social. En la tribuna de Cornellà el Prat saltaron aficionados expresando un mensaje xenófobo contra la religión musulmana o aquellos que la practican. Mensaje que derivó en una que quiero me definamos ahora, y a partir de ahora creo que lo vamos a concentrar en los procederes para no catalogar a nadie de nada, porque España no es racista. Tiene un problema de expresión en los campos que derivan en actitudes racistas. No solo esto, lo que ha pasado con Vinicius anteriormente. El proceder de la Federación de Fútbol de España no tuvo que ser otro, y no lo pregunto, Alexis, sino te lo sentencio prácticamente, que suspender el partido. Totalmente. Momentánea o permanentemente. No, totalmente. El partido de ayer se tendría que haber suspendido. Porque eso mismo que tú dices, y que a mí me ofende profundamente que digan que España es un país racista, porque al final es tomar el todo por una parte y es generalizar y extender el comportamiento de unos pocos a la totalidad de un país. Eso mismo es lo que ayer hicieron muchos, que es insultar a todos los practicantes de una religión, como es el caso de la religión musulmana, y no nos olvidemos que la cosa empezó mucho antes silbando el himno de Egipto, que ya me diréis qué tiene que ver Egipto en todo esto. O sea, ¿quién ha invitado a Egipto en este entierro?
y sin embargo, desde el principio se silba un himno que es una falta de respeto y es algo absolutamente intolerable, que no tendría que pasar nunca. Pero ya se empezó por ahí, más luego, pues todas esas manifestaciones, como digo, homófobas y xenófobas, que atentaban contra el derecho que tiene cada uno a practicar la religión que quiera. El primero de ellos, Lamine Yamal, que es musulmán y que se fue del campo con una cara como diciendo, bueno, esto que yo estoy viviendo aquí hoy es que no me lo puedo ni creer lo que estoy viviendo. El partido se tendría que haber suspendido ipso facto. Hubo unas advertencias que salieron por la mente, no se entendían. Creo que la Federación Española anduvo corta de reflejos y que era un momento de haber dado un paso al frente y haber acabado con un partido que no se tendría que haber continuado. Pero hemos vivido ya tantas situaciones de estas en los últimos tiempos y nadie se atreve a dar ese paso categórico, nadie se atreve a irse de un campo. El único que lo ha intentado y fue por un motivo totalmente diferente, que era un motivo arbitral, que es Senegal en la final de la Copa África, es el único que ha estado medio cerca de abandonar un campo, pero realmente por un motivo como este, que es muchísimo más grave que el ganar o perder un campeonato, todavía no ha habido nadie que haya dado ese paso de abandonar el terreno de juego y de irse. Y estamos en eso, esperando que eso suceda, porque creo que hasta que eso no pase y luego se vean las consecuencias posteriores de ese abandono de tristeza enormemente que un partido en Barcelona, donde España llevaba mucho tiempo sin jugar, jugó hace 4 años en el mismo campo, en el campo del Español, después de décadas sin acudir a Barcelona, porque Barcelona es un sitio complicado para la selección española, como también lo es el País Vasco, donde lleva todavía más tiempo sin jugar. Ver el campo lleno de banderas españolas, ver cómo se coreaba el himno de la selección, ver a todo el mundo con camisetas rojas y algunos con la camiseta esta blanca que tanto le ha gustado a la gente, a mí me llenaba de orgullo, pero claro, todo se estropeó a los 10 segundos, cuando ni se respetó el himno de Egipto y luego, pues, evidentemente todo lo que pasó después. Fue una noche muy triste, la verdad, una noche muy triste y desde esa perspectiva yo entiendo que hay mucha gente que tiene un hartazgo enorme con todo el asunto político que hay aquí en España, lo entiendo perfectamente, pero es que no ese es el sitio para manifestar tu hartazgo. Hay una cosa que se llaman elecciones, hay una cosa que se llama urnas y es ahí donde la gente pues tiene que manifestarse, donde la gente tiene que decir pues yo quiero esto y no quiero esto. Pero ir a un campo a ofender gratuitamente a todo un grupo de gente porque tú no estés contento con lo que está haciendo tu gobierno me parece lamentable. Barak, en línea con esto y saltándome hasta este lado del continente y más propiamente a México, ha sido recientemente también algo semejante. No quiero caer en esto en una ofensa xenófoba, porque no la estoy comparando ni mucho menos, sino la expresión del público en la tribuna en contra de algo, como lo ha sido recientemente la expresión de la afición mexicana que estuvo dentro del Estadio Azteca en el partido contra Portugal en contra de su selección. También se ha convertido en un tema de conversación alrededor de la selección mexicana. ¿Hasta dónde esta libertad de expresión debe ser cuestionada? No, seguro, la primera tiene todos los cuestionamientos posibles. La segunda tiene que ver ya con una preferencia de lo que ven en el campo los aficionados de aquello que les presenta una selección de fútbol. Sí, hay que dividirlo y ser muy claro en esta división. Pero caemos en la expresión de la gente en la tribuna. Claro, una cosa es ofender a un grupo, sobre todo si esta es una minoría. Eso es inaceptable en cualquier contexto, de cualquier momento del planeta y mucho más cuando ya estamos entrando al segundo cuarto del siglo XXI. Y eso es aparte, los gritos que se dan en México, lo que ocurrió en España, etcétera, etcétera, se analiza de una manera y no tiene nada que ver con lo segundo, que sí obedece, ahí sí, a libertad de expresión, ¿no? A decir, yo vine a un partido, mi idea es apoyar a un equipo, a una selección, y si el partido no está haciendo lo que yo espero, o si no solamente este partido, sino lo que he visto a lo largo de toda mi vida como aficionado, no es lo que a mí me gusta, entonces me voy a expresar. Y eso, cada uno tendrá opinión, si se hace bien, se hace mal, pero no es condenable,
No entra a una comparativa del otro tipo de gritos en los saques de los porteros, ni mucho menos lo que vimos en el campo del Español de Barcelona. Ahora, yo soy de la idea, la única manera en la que posiblemente aspiras tú como aficionado mexicano, si realmente te preocupa la selección mexicana y quieres cambios y estás harto de que pasen los años, los mundiales, las décadas y el fútbol mexicano siga siendo manoseado por los mismos, cambian jugadores, que es algo natural, cambian entrenadores más que en ningún otro lado, cambia todo, menos, hasta los directivos cambian, ¿no? Los títeres van cambiando, la mano que los mueve sigue siendo la misma. ¿Qué hace posible que el fútbol mexicano sea un negocio tan grande independientemente de los resultados decepcionantes? Pues la gente que va al partido, a los que hacen dinero, les da igual si van a buchear, a festejar, a animar. Ellos que paguen su boleto, que consuman, que compren la mayor cantidad de cosas que anuncia la selección mexicana y les da igual. Esa es la prioridad, ¿no? Entonces, si el aficionado mexicano que realmente le interesa la selección y va al partido a buchear, es mucho más fácil y va a poder tener una implicación mucho más grande no ir. Si no vas y nadie va y de repente un estadio que suele estar lleno está vacío porque la gente está harta de la selección nacional y sobre todo de la manera en la que esta ha sido administrada durante tanto tiempo, ahí vas a obligar por primera vez a la gente que siempre hace lo mismo porque tiene los resultados que quiere, que son económicos y no deportivos, a cambiar o a irse a otro lado porque ¿sabes qué? El fútbol ya no es negocio para ellos. Pero si vas como borrego y consumes y ves el partido y esperas algo que no puedes esperar, que México sea mejor que Portugal, ¿en qué cabeza cabe, visto los jugadores de un equipo y de otro? ¿Cómo vas a esperar que México sea mejor que Portugal? Hay que ser razonable. ¿Quieres ir al estadio? Ve, apoya, nadie te va a decir que no. ¿Quieres cambios? ¿Realmente estás molesto con la realidad del fútbol mexicano? No vayas. Ahora, Barak, pasando ya al fútbol, es contracorriente, pero justo creería pensar que si bien México no puede ser mejor que Portugal, México ante Portugal, en pasajes del partido fue mucho mejor de lo que ha sido México. Compitió como debe competir, porque el fútbol es un deporte maravilloso, en el que no es sumar los goles que han anotado en sus carreras cada uno de los jugadores a los que estás enfrentando contra los tuyos. ¿Cuánto valen según los marca Transfer Market? Claro, exacto. O cuánto dinero vale esa nómina contra la tuya. ¿Cuánto dinero ganan unos, cuánto dinero ganan otros? ¿En qué equipos juegan unos y en qué equipos juegan otros? Normalmente sí que te da un parámetro, un marco contextual en el que hace favorito a un equipo sobre otro. Afortunadamente en el fútbol, eso a veces queda en segundo plano cuando encuentras la manera de competir. Cuando tienes el fondo físico, los recursos tácticos, todo lo que no obedezca necesariamente a la esencia técnica del juego, ¿no? Se puede compensar con una buena actitud, sobre todo, ¿no? Con un gran nivel emocional. Una vez que tienes una dimensión emocional adecuada, una buena disposición táctica que mostró México en contra de Portugal, porque esa es la realidad del fútbol mexicano. Claro que un país como Portugal de 10 millones de habitantes, en el papel, no debería ser tan superior a un país como México, que por cada portugués que hay en el planeta hay 15 mexicanos. Pero ahí tampoco son matemáticas, y lo hemos visto muchas veces.